Hola a todos, hoy en Conversando con Claudio Castillero les voy a presentar de mi óleo Biofilia Barroca de Gabriel Ipolo, que es este cuadro. Bueno, primero que nada, ¿por qué se llama Biofilia Barroca de Gabriel Ipolo? Esto corresponde a que los modelos, que son dos amigos de Aguascalientes, que son pareja, uno de ellos es Gabriel, que es el que está acá abajo, y el otro es Polo, el angelito que lo está conteniendo. Y bueno, ¿por qué se llama biofilia? Pues resulta que Gabriel es escritor y él escribió este libro que se llama Biofilia Barroca. Y bueno, es un libro que publicó porque ganó el Premio de Poesía Joven Alejandro Ahora en el 2016. Y bueno, inspirado en eso yo generé esta composición. Ahorita vamos a hablarles un poquito más de este libro. Pero bueno, esta idea también está basada en alguna artesanía mexicana que yo vi alguna vez, que es de un diablito que está como tratando de detener a un diablo que va a atacar a una mujer. Y bueno, a mí me gustó mucho esta idea y hasta que pude conocer a estos amigos, les propuse que ellos fueran modelos para este cuadro. ¿Cuándo fue que los conocí? Bueno, yo los conocí en julio de hace 2 años, es decir, julio 2018. Y eso resultó porque la persona que yo más he amado en la vida hasta ahora, al doctor Álvaro Antonio Álvarez Reisman, falleció. Y sus cenizas las enterraron en Aguascalientes. Yo no me enteré de su fallecimiento hasta 3 meses después. Y bueno, a mí se me ocurrió, como buen pintor y creativo, ir justo el día de mi cumpleaños a despedirme de las cenizas. Mi cumpleaños es el 20 de julio. Entonces fui, y esa vez que fui a Aguascalientes, me quedé varios días más y pude conocerlos. Y bueno, estando ahí con ellos, pues los conocí, fuimos a comer, me hicieron una entrevista, Gabriel me regaló su libro y pues de ahí salió esa composición. Y bueno, quiero que se fijen que hay varios detalles muy interesantes. El primero de ellos es que de la boca de Gabriel está saliendo un mundo. Miren, aquí. Y este mundo tiene como su propia cosmogonía. De hecho hay una luna y quiero que se fijen que esa luna está inspirada en este cuadro mío, que es una litografía que yo había hecho también el mismo año pero anteriormente, y se me ocurrió retomar esa idea, que en la litografía de un pebetero sale todo un mundo, una noche, con la luna azteca que lleva el conejo azteca. Y de la misma manera yo quise incorporar esta idea en este cuadro. Y bueno, eso es para que ustedes, los que no conocen mucho de ser artista, se den cuenta que muchas veces hay ideas que tenemos los artistas y van evolucionando, y eso se va reflejando en distintos cuadros. Y bueno, ¿por qué sale un mundo de su boca? Sale un mundo de su boca porque precisamente en su libro, de Gabriel Soriano, sus poemas que escribe aquí todos son como del espacio y cósmicos. Y eso me gustó mucho. Les voy a leer uno, chiquito. Se llama Galaxias y dice: cuando planetas fotón se fraguan, el espectro se deshila en 8 tonos, buscando las órbitas de sus migajas. Nebulosas ruedan bajo una alfombra donde cada cúmulo de masa implosiona. Entonces, si se fijan, en este pequeño poema nos podemos dar cuenta de que no es un poemario de estos clásicos de amor, de me desgarro porque no estás y la existencia, sino que habla del cosmos. Y esto se me hizo muy interesante porque hace un poemario interesante que además tengas que leer varias veces para entender qué está diciendo. Entonces les recomiendo este libro, si lo pueden conseguir, Biofilia Barroca de Gabriel Soriano. Bueno, y vamos a continuar. Quiero que se fijen también que hay otros elementos, que es la mano que está abajo. ¿Ubican esta mano de dónde es? Bueno, pues sí, es del famoso show, o bueno, la caricatura de Steven Universe.
Y pues resulta que a ellos dos les gusta mucho esta caricatura, en especial a Gabriel. Por lo tanto, se me hizo como muy interesante retomar un elemento de la caricatura que también habla de cosas muy cósmicas y muy de la existencia, e incorporarlo en esto que habla de la existencia y la creación de los mundos. Y bueno, por eso hay la mano. Y este cuadro se ha expuesto, si mal no recuerdo, una vez en casa del maestro Naum Becenil, que presenté mi serie de hombres mexicanos en el mes de mayo del año pasado. Ahí estuvo y mucha gente lo pudo conocer. Para los que están interesados en tener algo de estos muñecotes, les comento que tengo el póster oficial. También tenemos la postal. O bien, si alguien quiere el cuadro, me puede contactar directamente. Y también tenemos la estampa oficial. Y también aprovecho para hacerles la promoción de otras obras. Por ejemplo, la obra de la litografía. Vamos a enseñárselas más de cerca. Esta es litografía, que es impresión sobre piedra. Y esta es de un tiraje, vamos a ver, de 10 piezas. Y es de la serie del Día de Muertos de 2018. También acuérdense que tenemos la línea de cuarentena, que se llama Todo lo que yo quiero hacer después de la cuarentena, que son cuadritos en acrílico enmarcados en 300 pesos todos. La entrega en el DF es prácticamente gratuita, y si a alguien le interesa también me puede enviar mensaje. Y bueno, quiero aprovechar para enviar muchos saludos a los que me están siguiendo en mi canal de YouTube. Y vamos a ver. Primero a Karen, que es muy amiga de Polo. A Karen Yereri Marín. A Miguel Ángel, que siempre me está siguiendo. A Alejandro Flores, que el 16 de abril ha sido su cumpleaños. Muchas felicidades. Alejandro Flores es Polo. También a Azrael Polo, que siempre ve mis videos. A Ediño Hurtado, mi gran amigo de teatro. A Sergio Ver. A Eric Nieto hasta Guadalajara. A mi amigo Ponciano. A mi amiga RZ Susi, que es muy linda. A mi gran amigo el artista Irán. A Juet Lapín. A Alejandro Sarabineri, que ha sido modelo mío. A Geraldine Solórzano hasta Cancún. A Donovan Santos también, Mundo de Teatro. A mi amigo Villanueva Ricardo. Y también a mi amigo David, que cumpleaños también, a David M. Gonzer. Bueno, muchas gracias, suscríbanse a mi canal y vayan comentando estas obras si les gusta, si no les gusta, qué se les hace interesante. Para ustedes, ¿qué significa? O díganme qué fue lo primero que pensaron cuando vieron esta obra. Bueno, suscríbanse a mi canal y vean los otros videos que estoy subiendo y que he subido, porque también pueden ir aprendiendo más del arte conmigo. Los quiero mucho. Adiós. Te alumbre y quiero despertar contigo, quiero que tú seas tan mío, quiero navegar dentro de ti. Tanto debo hacerte mío, quiero que te duela el alma, espero si no estás cerca.